Voy aprovechando para presentarla mientras Marilup va llegando. Hija del fotógrafo Emmanuel Suyés, Marilup Suyés nació en París, donde estudió filología y literatura española y portuguesa. Vive en España desde los años 60. Publicó una historia de la fotografía en el momento en que el medio empezaba a repuntar, 1981, de Ediciones Cátedra. Desde entonces ha colaborado en prensa, así como en numerosos catálogos. También ha participado en simposios, seminarios y otras manifestaciones destinadas a promocionar la fotografía, tanto mundial como nacional. Es coautora del Diccionario de Historia de la Fotografía, del 2003, y es coordinadora de la Historia General de la Fotografía, publicada en 2006. En 2011 se publicó la 12ª edición de la Historia de la Fotografía, al cumplirse 30 años de la primera edición en una versión revisada, actualizada y ampliada hasta fines del siglo XIX. Bueno, para nosotros es un gran honor tener a Marilup en estas jornadas, porque como decíamos también cuando abríamos el seminario de John Ras, para el Centro de Fotografía, para el área de investigación en particular, los textos de Marilup han sido una referencia, han sido un marco para nuestra propia investigación y bueno, para nuestro propio ensayo. Así que muchas gracias por estar y bienvenida. La conferencia de Marilup se titula Evolución de la fotografía en España en el siglo XX, desde el pictorialismo hasta la democracia. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me oyen? ¿No? Cerquita. ¿Me oyen? Bueno, primero quiero agradecer muy sinceramente la invitación recibida por parte del Centro de Fotografía de Montevideo, que es para mí una ocasión inesperada de encontrarme entre todos vosotros y quiero agradecer también al centro, desde Daniel Sosa hasta todos sus colaboradores, conocedores de la fotografía, pero también hasta todos sus colaboradores técnicos, sus atenciones, y es algo que de verdad me ha conmovido mucho. La presentación que voy a ofrecerles es una reducción de última hora, sabiendo el tiempo que me estaba impartido, y gracias a la entrevista a Teresa Sosa de anoche, voy a poderme, como se dice en España, saltar a la torera una introducción que iba a ser muy, muy larga, aunque por supuesto hay grandes diferencias históricas entre los dos países. Sin embargo, esto pues permite explicar el sopor que tuvieron que soportar los dos países, durante el Portugal de Salazar y también durante el franquismo en España. Sin embargo, quería indicar rápidamente que, como en todos los países a principios del siglo XX, la fotografía pictorialista impera. Por esto he dado este título un poco incongruente, comparando una forma estética, el pictorialismo, oponiéndolo a un acontecimiento histórico, la democracia. Lo que pasa es que por razones históricas, mientras evolucionaba la fotografía fuera de España, menos un paréntesis muy corto, España siguió únicamente el patrón pictorialista, cuando el resto de la fotografía había evolucionado. Por supuesto, esto es una esquematización muy, muy brutal, porque hubo, por supuesto, otros fotógrafos con una producción distinta, o incluso unos pictorialistas, pero que sin embargo en los encuadres, en el tema tratado, ya pues cambiaron un poco ese modo de expresión. Aquí tienen
como muestrario, arriba a la izquierda, el sermón en la aldea de José Ortiz Echagüe del año 1913, cuando tenía 17 años. Al lado, el personaje, que es un navarro, un campesino navarro de luto, es del 32 y sigue impertérrito a lo largo, hasta los años 80, muere en el 80, pero muy poco, hasta antes de su madre, sigue con los mismos temas. Mientras tenemos abajo una fotografía que titulada El Club de las Cebras, de un médico catalán que abandonó su profesión por la fotografía, y esta es de Emilio Pradjanini, y esta es del año 25, y completamente a la derecha la foto de un gallego, Inocencio Schmidt de las Heras, con el viaducto de Madrid de los años 50, que ya es como enfoque, como tema, se aleja definitivamente de la beta pictorialista. Tenemos aquí, entonces, rápidamente les cuento que, como siempre, la fotografía, y más por la posición social de España, que no hay que olvidar que de la península ibérica, si Portugal se sumó a la guerra del 14 con los aliados, España se quedó fuera del conflicto. Si se libró de la guerra, esto ayudó aún más a que España se quedase fuera de toda la evolución europea e incluso mundial. La utilización mucho más frecuente de la foto de guerra en los ilustrados de la época, todo esto queda un poquito en segundo plano en España, y también un hecho que yo creo que hay que resaltarlo es que las mujeres no tienen que sustituir a los hombres en la vida laboral cuando estos son llamados bajo las banderas y en el conflicto. España sigue con su estructura de oligarquía burguesa, con un gusto muy convencional, y por otra parte con una población rural normalmente empobrecida, con una diferencia entre el patrón medieval del minifundio en el norte y del latifundio en el sur, en Extremadura y Andalucía. En el año 23 llega el directorio militar del general Primo de Rivera, que se transforma en directorio civil. Hay muchas revueltas campesinas y obreras de corte anarquista, y finalmente en el 31 abdica Alfonso XIII y se programa la República. La República va a durar muy pocos años, de abril de 1931 a julio de 1936, cuando Franco se rebela contra la República. Entonces tienen aquí arriba una foto de Agustín Centellas, un fotógrafo de prensa de la época, que recoge una fila de votantes para votar la Constitución en 1936 en Barcelona. Las otras tres fotografías son obras de Nicolás de Lecuona, que es un joven vasco que estaba
en zona llamada nacional, en zona franquista, porque muchos de los que entraron en la contienda, pues según el lugar donde se encontraban, automáticamente fueron enrolados en un bando o en otro. Este no tenía una filiación muy marcada, no era un chico de la burguesía, pero él mismo no quiso entrar en el conflicto y tener que seguir las huestes franquistas y se portó, se anticipó a la leva militar para, como voluntario, como portador de, ya no me acuerdo el nombre, de camilla, como un camillero. Y murió en un bombardeo. Hizo no únicamente fotografía, era un chico que trabajaba porque se quedó huérfano de padre, que ayudaba mucho a mantener la economía familiar, pero sin embargo estaba al tanto de todo. En San Sebastián, hasta la guerra, en San Sebastián estaba muy cerca de la frontera y podía estar al tanto de todas las novedades culturales. Empezó sacando fotografías como, perdón, me he equivocado, la de abajo a la derecha no es suya, como lo que se hacía en el momento. Aquí tenemos una foto del niño bajando la escalera, que era su hermano pequeño, que es del 1933. Empleó muchísimo el fotomontaje o el fotocollage y este autorretrato suyo es premonitorio, en que aparece con la cara ensangrentada. Cuando llega la República, entran aires nuevos, no únicamente en fotografía, sino en todos los ámbitos culturales, y la República favorece esta eclosión. Aparecen revistas, no únicamente revistas fotográficas, creo que las revistas culturales no exclusivamente fotográficas son las que ayudan a que la fotografía tome carta de ciudadanía entre las expresiones culturales. Hay una revista catalana que es del momento, que se llama D'ací, d'allà, o sea, de aquí y de allí, y que pide la colaboración de autores, fotógrafos, pintores extranjeros. Es una aportación del exterior. También entran la nueva fotografía, la alemana. Aquí abajo tenemos un ejemplo de un fotógrafo catalán que se llama Emili Godés, que son guisantes. Yo creo que por aquí dicen arvejas, ¿no? Me parece. Bueno, como ejemplo. Hay algunos fotógrafos, de arriba a la izquierda, Antonio Ariza. Yo he encontrado un montón de fotografías suyas de tipo pictorialistas, con flores, campos, hombres trabajadores, pero envueltos en una especie de nimbo. Y de repente en los años 30 nos ofrece esta fotografía que aporta otra visión y otro juego visual. Al lado hay también un factor muy importante, no únicamente en España, pero que precisamente
en la época de la República, con el nacimiento también de nuevas revistas ilustradas, revistas semanales de información, pero acoge una publicidad. La publicidad es un gran motor creativo en esa época. Aquí a la derecha tenemos una publicidad para una sombrerería cuyo autor es Pere Catalapic, cuya obra volveremos a encontrar. Luego hay la presencia de extranjeros, fotógrafos en España, que yo tenía una gran recopilación, pero he tenido que eliminar, entre otros, y lo que atrae, si en el siglo XIX era Andalucía, con todo su legado musulmán, lo que atrajo a los fotógrafos extranjeros, en el siglo XX son los archipiélagos, sobre todo Baleares, de un lado el Mediterráneo, y Canarias frente a las costas marroquíes. En Ibiza, una de las Islas Baleares, tienen abajo a la izquierda una salida de misa registrada por el fotógrafo alemán Raoul Hausmann, que vivió allí 3 años en esa isla, hizo una recopilación maravillosa de costumbres de la isla y tuvo que marcharse en el 36. También en las Islas Canarias, en Tenerife, un hombre, un canario, pero de origen sueco por su padre, Eduardo Westerdahl, montó una revista titulada Gaceta de Arte, muy inspirada por los surrealistas, y recibió también visitas de André Breton y de otros surrealistas. Y él mismo realizó fotomontajes no muy buenos técnicamente, y aquí abajo a la derecha tenemos un ejemplo. Pero llegó la guerra civil. En la guerra civil sin partidismo, hay que ver que toda la buena fotografía se queda del bando republicano. No voy a tener que citar a Robert Capa, a Seymour, a Gerda Taro, que se puede decir que de verdad nacen como fotoperiodistas durante la Guerra de España. Pero existen también otros fotógrafos españoles, como arriba a la derecha esta foto, un guardia de asalto disparando en las calles de Barcelona al día siguiente del levantamiento franquista, el 19 de julio. Acerca de esta fotografía ha nacido una gran polémica como acerca de la famosa foto de Capa del miliciano herido de muerte y cayendo. Se dice que es una foto reconstituida, pero existe de la foto de Centelles el mismo que vimos la cola de los votantes. El mismo Centelles, existe otra foto en que aparece el caballo muerto y el miliciano llevando el fusil apoyado en el suelo. Posiblemente es una puesta en escena, pero los hechos estaban aquí y todos los elementos. A la izquierda abajo hay la Generalitat Valenciana tuvo un servicio muy activo de propaganda antifranquista, y aquí tenemos un cartel
cuyo autor es Pere Catalapic, el mismo que hacía el anuncio de los sombreros. Este cartel se llama en catalán Aixeifen el feixismo, que quiere decir aplastemos el fascismo, con una cruz gamada pisoteada por la alpargata catalana, que es el calzado tradicional popular. Y abajo, a la izquierda, a la derecha, está un cartel, un fotomontaje debido a Renaud, que fue un gran fotomontador que luego se exilió a México y que él pertenecía al Partido Comunista. Luego pasó a Moscú y murió en el Berlín Oriental. Esta fotografía es obra de un hombre que se hacía llamar Alfonso. Alfonso es un fotógrafo de una familia, su padre era fotógrafo también. Su padre se llamaba Alfonso Sánchez y él, el segundo, se le llamó Alfonsito o Alfonso, era él Alfonso Sánchez Portela porque era hijo del primer Alfonso, Alfonso II también. Yo lo conocí y me acuerdo que cuando le dije cuánto me gustaba esta foto, me dijo, ay chica, yo la saqué así, no me di cuenta. Esto es el retrato de Antonio Machado, el poeta Antonio Machado, en un viejo café madrileño en 1933. Prácticamente de la misma época tiene otra fotografía preciosa de Ramón Gómez de la Serna, también en un café madrileño, que está sentado escribiendo con un espejo detrás suyo que refleja a su vez la imagen que recoge el espejo que tiene enfrente. Alfonso, lo mismo que su padre, era un todoterreno, tenía un estudio de retrato, cubría la información gráfica de la época. Cuando llegó la victoria franquista, tanto al padre como al hijo se les retiró el carnet de prensa y no pudieron más que dedicarse a la foto de retrato. Alfonso, además, registró muchísimas imágenes de la guerra y sobre todo del sitio de Madrid. Pero ya llegada la democracia, se le reconoció, fue el primer Premio Nacional de Fotografía y también el primer fotógrafo elegido en la Academia de Bellas Artes. Y murió en 1990, pero su fondo fue adquirido por el Ministerio de Cultura en 1992. Ingresó en la Academia de San Fernando en el 99. Pero llegamos a la victoria franquista y entonces, bueno, hay una cosa que no... Sí, quería mencionar. Arriba, a la izquierda, es el general Millán Astray, que tuvo la gran, aunque no fueron los hechos exactamente como se han dicho, pero que tuvo la gran polémica en Salamanca con Miguel de Unamuno, diciendo
viva la cultura, y Millán Astray contestándole, viva la muerte. Este retrato es prácticamente la única expresión franquista para recoger los 3 años de guerra, del 36 a 39, en una carpeta que se publicó ya terminada la guerra y que se llamaba Procederes del Imperio. Bueno, aunque luego se han encontrado algunos reportajes en color realizadas por alemanes desde el Banco franquista. La foto de Alfonso, del Catalapic, el mismo autor del cartel con la cruz gamada aplastada y de la publicidad de sombreros, en los años 50 realiza este cartel de un policía montado mirando a este bebé, que entonces era un cartel conocidísimo, que eran polvos de talco para el culito de los bebés, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros fotógrafos, pero completamente independientes, desconocidos, todavía no se les conoce mucho, que trabajan allí en su propio retiro. Esto es una fotografía en medio de un dentista, odontólogo catalán que vive en el Pirineo y que se llamaba Toni Cirera. Y Cirera realizaba fotografías muy curiosas de líquenes, de musgos, y esta foto es del 59. Pero vemos que en el 55 José Ortiz Echagüe sigue imperando y con su mismo tipo de fotografía, impecables, de una gran maestría, pero siempre con los mismos temas. Pero llega un poco lo que yo consideraría el primer aldabonazo, es el grupo AFAL. El grupo AFAL quiere decir Asociación Fotográfica de Almería, quiere decir la provincia más olvidada en la época de Andalucía, que se encuentra, tienen el litoral mediterráneo, tienen Cataluña, la zona de Valencia, Alicante, Murcia, inmediatamente al sur la zona de Murcia, que luego pues linda con Granada, Málaga, etc. Este grupo AFAL es un grupo de gente, fotoaficionados, que ellos, se habla últimamente varias veces de Family of Man, llegan a conseguir un ejemplar de Family of Man y para ellos es la Biblia en ese momento. No sé si hubo una exposición de Family of Man en Portugal. No, es lo mismo. Entonces, en toda la península ibérica, la exposición no se presentó cuando estuvo rodando por todo el resto de Europa. Estos fotógrafos, el de arriba, que vive todavía, que es un viejo amigo mío, esto, vamos a ver, es del 62. Carlos Pérez Siquier era un empleado de banca. Abajo, un sastre madrileño, Paco Gómez, Francisco Gómez, que realizó muchas fotos de manchas de paredes por la calle. Y esta otra que me gusta particularmente, de un médico, Gómez murió ya, el otro, el de la derecha, Xavier Miserax, era un médico que también abandonó la medicina por la fotografía, y es el mercado del Born, no el mercado más conocido de la Boquería, que está en la Rambla, sino otro en el barrio gótico, que ahora es más pequeño y se ha transformado en centro cultural.
otros fotógrafos de este grupo, porque la fuerza de este grupo es desde esta provincia tan perdida, llegaron a aglutinar todos los jóvenes aficionados que deseaban expresar algo diferente. Y en unas jornadas sobre estas fotografías, me acuerdo que un joven comisario, lo que aquí se llama curador, decía que todos eran comunistas. Y como son gente de mi edad que conozco a los supervivientes y he conocido a la gran mayoría de ellos, puedo decir que claro que no eran franquistas, pero ni siquiera eran afiliados aún. Era de verdad con una válvula de vapor que tenía que estallar en un gran deseo de liberación. Aquí hay la fotografía, aquí arriba, de otro de estos hombres, que es Ricardo Teré, que murió también, que es un catalán pero que vivió mucho en Galicia. Tiene pues una fotografía, tiene otras fotografías muy jocosas de Semana Santa. El niño con el cirio completamente caído. De abajo, de Gabriel Collado, es también una fotografía que me gusta muchísimo porque además me recuerda mis primeros viajes de estudiante por la España de los años 50. Se llama Vieja en la estación. Es una mujer anciana esperando en la estación de Atocha, para los que conocen Madrid, que ahora no tiene nada que ver con esto, esperando el tren. Y a la derecha de Ramón Massats, también un buen amigo, esta fotografía de Argamasía de Alba, que es un pueblo de La Mancha. En esa zona, como en Andalucía, se suelen encalar, como en Marruecos también, se suelen encalar la fachada de las casas. Es en parte una labor de higienización y para alejar las moscas por el mucho calor. Y es una tarea que suelen hacer las mujeres. Se encala por dentro y por fuera de la casa. Y luego en la zona de la mancha se ribetea la base con añil. Y esta fotografía también me parece muy, muy interesante. Sin embargo, hay otras iniciativas durante el franquismo, ya en los primeros años 60, como una editorial de Barcelona, la editorial Tusquets, que lanza una colección que se llama Palabra e Imagen, que consiste en un libro donde domina la foto y cuyo texto se pide normalmente a un joven autor también de la nueva ola que está saliendo poquito a poco. Este libro se llama Neutral Corner, está hecho con... tengo el original y la verdad es que la calidad no es muy buena tampoco, es muy difícil de reproducir. Las fotografías son de Ramón Massats, el fotógrafo de la mujer pintando la casa, y el texto es de Ignacio Aldecoa, que era un joven escritor que había escrito también cuentos muy bonitos sobre el boxeo, y este libro versa sobre el boxeo. Aquí al lado, arriba a la derecha, tenemos fotografías de Joan Colom, un catalán de Barcelona, que no publicó, incluso parece que estuvo bastante reticente para ofrecer su fotografía, y que hizo todo un gran reportaje sobre la prostitución en el llamado barrio chino de Barcelona, que ahora se llama El Raval. Esta fotografía también se publicaron en un libro de la colección con un texto de Camilo José Cedela. Pero sale una iniciativa en los años 70
de gente radicada en Madrid, que es animado por la manchega Cristina García Rodero, que no es para restarle mérito, ni mucho menos, pero yo creo que la favoreció el hecho de que fuera mujer, tan chiquitita, es más bajita que yo, y gordita y simpática, y que era profesora de dibujo en una escuela de artes y oficios, y en cuanto tuvo un poquito de dinero, se compró un pequeño coche Citroën de estos con el tejado de lona, y empezó, pero había empezado ya en autobús antes, con unos cuantos más, a recorrer España y sacar fotografías de las costumbres populares, pero no con el mismo tono que Ortiz Echagüe, sino tenemos aquí abajo una fotografía suya de una cofradía de chicos gitanos en Antequera, en la provincia, no sé si es de Sevilla o Málaga, porque está lindando las dos provincias, haciendo piruetas antes o después de la procesión. Y al lado una fotografía de Ramón Zabalza, que es un barrio ahora, un barrio de lo que se llama ciudad dormitorio, y que era un asentamiento de gitanos. Pero tras esto forma un corpus. Cristina ha seguido, es la única española que ingresó en Magnum mucho tiempo después, pero ha seguido con sus fotografías, aunque últimamente se dedica a abandonar la cuestión de la fotografía antropológica. Unos años después, en los primeros 80, aparece otro grupo madrileño tras la desaparición del grupo AFAL, que había aglutinado a muchos fotógrafos de toda España. Es el grupo Nueva Lente. El grupo Nueva Lente es muy distinto. Son normalmente hijos de papá, son burgueses madrileños, pero que también van a aglutinar otros muchos fotógrafos de toda España. Se buscan a sí mismos, no saben muy bien lo que quiere. Su lema es todo vale. Entonces esto se lo permite todo. Se oponen frontalmente incluso a la beta humanista del grupo AFAL, el presidente grupo andaluz, que tuvo que terminarse por falta de dinero en el 72. Ellos disponen del apoyo familiar normalmente, producen una revista. A la izquierda tienen un muestrario de varias portadas y publican una revista que llegó a tener tiradas de hasta 5.000 a 15.000 ejemplares según los números, y que tienen la gran ventaja de adherirse al sistema de distribución en kioscos. A la derecha, arriba, tenemos una fotografía del joven Joan Fontcuberta, que participó en el grupo en la época, y abajo una fotografía de Jorge Rueda, un malagueño que murió hace poco y que fue en varias ocasiones el director de la revista. Aquí quiero un poco expresar lo que fue la llegada de la libertad y de la democracia. Esta fotografía de la izquierda, que es bastante conocido, es de un fotógrafo, Félix Lorrio, que pertenecía a un colectivo. Hubo en esa época varios colectivos que eran grupos de fotógrafos que se reunían y se producían bajo un nombre común. En este caso eran madrileños y se llamaba Yeti. Y esto representa una llamada al amor libre en el monumento al levantamiento del 2 de mayo
contra la invasión napoleónica. Tienen los dos grandes cuadros de Goya del levantamiento del pueblo que acuchilla los jinetes napoleónicos en la Puerta del Sol, y al día siguiente el fusilamiento en el cuartel de la Moncloa. Arriba los dos otros ejemplos son fotografías anónimas de la época que yo he querido recoger, porque la de arriba es en realidad un poco posterior, las dos son del 81. La de arriba es la vuelta del Guernica, del cuadro Guernica, en octubre del 81. Y la de abajo, que no he querido utilizar la fotografía súper conocida del coronel Tejero, pistola en mano, asaltando la Cámara de Diputados, que era de Manuel Pérez Barrio Pedro, es la fotografía tomada en la manifestación del día siguiente en Madrid, que fue una cosa verdaderamente, yo me acuerdo que estaba muy, muy emotiva, porque había absolutamente de todo, había comunistas levantando el puño y criando viva el rey, había absolutamente de todo, y fue un momento de gran unidad. Luego llega el año 81. El año 81 salen 3 libros. Uno que en realidad lleva la fecha del 80, pero que esperó hasta la primavera siguiente para lanzarlo en la Feria del Libro de Madrid. Este libro, Retratos de la Vida, es el primer libro de Publio López Mondéjar, un manchego que empieza a recuperar fotografías de anónimos o de pequeños profesionales de su región. Abajo, bueno, al mismo tiempo, en el mismo momento, sale el gran libro. También tenía las portadas, pero he querido reducir. Salió el gran libro ilustrado de Publio López, de Lee Fontanella, la fotografía española en el siglo XIX, y al mismo tiempo salió la primera edición de mi libro de bolsillo. A la izquierda tienen una fotografía que pertenece al acervo manchego de Publio, que se llama Las señoritas del Alto de la Villa, que son unas prostitutas de Albacete que están jugando a las cartas. Y abajo tienen la portada del primer catálogo de la primera edición de la Primavera Fotográfica de Barcelona en el 82, en la que participé en varias ediciones, que ya no existe. Era una bienal que también aportó muchísimas cosas y sobre todo una gran apertura hacia el exterior. O sea, que se descubrían a fotógrafos españoles de mucho interés, pero también aportaban bastante producción extranjera. Y para terminar, hablaré rápidamente de otros fotógrafos, pero para terminar quiero dar un ejemplo de un fotógrafo que en la época me llamó muchísimo la atención, sin título, de 85, de Chema Madoz. La verdad, yo prefería mucho más las primeras fotografías de Chema Madoz, que eran lo que llamaba analogías visuales, como esta pierna de pantalón y la arista de la columna. Tenía otra fotografía muy bonita con
en el fondo un paisaje con una palmera completamente desmelenada por el viento, y en la misma dirección el pelo de una chica de espaldas que la acompañaba. Ahora sigue con unas cosas que a mi juicio se parecen mucho más a los llamados objetos imposibles de Karelman, o sea que idea cosas muy juiciosas y luego pues las recompone, las instala en su estudio y las fotografía. Quería hacer muy rápidamente un pequeño balance de la fotografía española a partir de la democracia, de los primeros años 80. Resumo que Franco murió en noviembre del 75, las primeras elecciones fueron en el 77, se votó la Constitución en el 78 y el 23 de febrero es el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados. Enseguida aparece la voluntad de recuperación de archivos que inicia Publio López Mondéjar, y que me parece que si se recoge, yo creo que más en América Latina que en Europa, mucho más. Pero en Europa, menos que sepa, en el norte de Italia, donde hubo una gran corriente de esta inspiración en los años finales de los 80, no existe tan marcadamente. Esto es algo que se debe a la iniciativa de Publio López Mondéjar. Luego nacen agrupaciones, jornadas, hay la Primavera Fotográfica de Barcelona, que se mantiene. Hay Foto España en Madrid, pero que a mi juicio su primer defecto es que es anual y es demasiado montar algo cada año, y que no tiene una orientación muy definida. Es algo un poco para un gran público, se suman muchas cosas que poco que ver, tienen que ver con la fotografía, pero queda vigente que ha habido otras muchas cosas. Foto Octubre en la isla de Tenerife. Hubo también una cosa muy interesante en el Círculo de Bellas Artes entre el 85 y el 89 que se llamaba FOCO, Fotografía Contemporánea. A mi juicio, ¿cómo se puede resumir la fotografía española? Pues queda aunque ya no se prosigue, pero la fotografía antropológica iniciada por García Rodero. También tenía ejemplos, pero los he suprimido un poco más recientemente, fotografías sobre las tribus urbanas, los chicos que por la calle hacen lo que se llama, hacen el botellón. No se pueden pagar un bar o una discoteca, entonces compran cerveza, se instalan en la calle y la verdad es un poco una lacra porque termina por borracheras espantosas todos los sábados por la noche. Se ha hecho reportajes sobre esto. Si no, bueno, hay fotógrafos que conocerán, destacados como Ucalele con sus composiciones en color, pero a mi juicio no hay una fotografía marcadamente española con un sello. Son, a mi opinión, en su mayoría muy repetitivas, buscando quizá asemejarse a lo que se llama en el mercado norteamericano, y donde yo lo que reprocho, pero no únicamente a España, es que se sabe de un autor
por el tema que trata. Uno hace salas de cine, otros chicas por la calle, otros supermercados, pero no hay un ojo y una manera de ver que te permita distinguirlo de otro. Son fotografías muy dignas, realizadas con buenos medios técnicos, pero que a mi juicio no aportan una autoría muy definida. Muy rápidamente quiero decir que la asignatura pendiente que no se supo resolver es unificar un plan de estudio de la historia de la fotografía, que se dicta tanto en facultades de Bellas Artes como facultades de Historia, como en escuelas de artes y oficios. Allí es un gran desconcierto y es todo muy irregular y no existe un plan nacional. Y yo he participado en varios intentos, he apoyado a varios jóvenes profesores que intentaban unificar esto y no se ha logrado, y seguramente no se logrará con el actual ministro de Cultura, porque la cultura se ha quedado arrinconada con el deporte y la enseñanza. Nada más.